Y ahora les proponemos establecer contacto vía Zoom con el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, el doctor Julio Pontet, a quien ya les damos la bienvenida y le agradecemos estos minutos con esta edición central de BTV Noticias. ¿Cómo le va? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. El gusto es nuestro, doctor. Queremos interiorizarnos sobre la realidad de los CTI en nuestro país hoy, con la pandemia ya instalada y con este aumento de casos progresivos, obviamente, valga la redundancia, que se ha generado en el último tiempo. Sí, si usted mira las cifras, no solamente nos preocupa el número de casos positivos totales, que obviamente sigue en expansión y en crecimiento, sino las cifras de los enfermos y los enfermos graves, que también están en expansión y en crecimiento. Si uno mira un poquito los números, en la primera quincena de noviembre habían 4 o 5 pacientes cada día adentro de la terapia intensiva, considerando todos los CTI del Uruguay, y hoy andamos en 63, 64 pacientes. Todavía no tenemos recabado a esta hora los números de hoy, pero podemos hablar de los de ayer. 63 pacientes dentro de CTI, y a expensas de un aumento del número de fallecidos también, ¿no? ¿Ese 63% sigue siendo menos de 1 de cada 10 de los que están en CTI? O mejor dicho, 1 de cada 10, digo, de la ocupación total, si tuvieran que llenar todas las camas. Está bien, eso también es preocupante, porque fíjese que, mire, exactamente hace una semana estábamos viendo que la ocupación de camas de CTI por COVID era de 5% de las camas ocupadas, y hoy estamos hablando de 15%, es decir, en pocos días se triplicó el número de pacientes que hay en terapia intensiva. Entonces, hoy en día estamos 1 de cada 7 pacientes que están internados en un CTI en Uruguay es por COVID. A propósito, doctor, hablamos del nivel de ocupación que hay a esta altura en los CTI de nuestro país. ¿Qué pasa con los recursos humanos, con el personal de salud, que obviamente está en primera línea y también súper expuesto a lo que es la pandemia? ¿Es el suficiente al día de hoy con los casos que están en curso? Bueno, eso se está convirtiendo en un problema, especialmente en esta segunda quincena de diciembre, donde hay instituciones que están viendo comprometido al límite sus recursos humanos por casos positivos y por los contactos que implican, lo cual algunos están esperando el resultado de su hisopado, otros están cuarentenados, y eso ya ha llevado a la necesaria redistribución de recursos humanos, de sectores de recursos humanos que no estaban en terapia intensiva habitualmente, sobre todo el personal de enfermería, licenciados y auxiliares, y que están pasando a trabajar en las áreas críticas. Eso ya está pasando. Doctor, cuando hablamos de que un paciente con coronavirus ingresa al CTI, ¿estamos hablando de alguien que necesita ventilación asistida? Bueno, ahí hay un concepto que es el concepto más general de soporte respiratorio. Muchas veces no requiere una intubación traqueal y una ventilación mecánica invasiva, que eso se da aproximadamente en la mitad de los pacientes que ingresan por COVID a CTI. Otros necesitan un aporte de oxígeno suplementario, y hay distintos sistemas de soporte suplementario respiratorio de oxígeno no invasivo, que ha resultado beneficioso, muy beneficioso, porque además el paciente, cuando necesita una intubación y una ventilación mecánica artificial invasiva, es un paciente que está marcado por un pronóstico muy malo, ¿no? Con una mortalidad que se multiplica. Doctor, estamos hablando de que la mortalidad global de COVID dentro de CTI está en aproximadamente un 45%, pero de los que ingresan, pero cuando necesita una ventilación invasiva artificial,
la mortalidad sube a más de 80%, 4 de cada 5 fallecen. ¿Tiene que ver esto con la población de riesgo, doctor? Le pregunto porque en los últimos meses han habido casos de personas mucho más jóvenes. Sí. ¿Tiene alguna explicación de su experiencia todo esto? Sí, en realidad hubo una falsa sensación de que esta enfermedad afectaba a las personas ancianas y personas que de repente podían tener menos años de vida potencialmente perdidos, pero la realidad es que la enorme mayoría de los pacientes internados en CTI no son ancianos y tienen están entre 60 y 70 años, una media de 65 años, incluyendo unos cuantos menores de 50 años, ¿no? ¿Qué piensan de los próximos meses? ¿Se hace una tendencia? ¿Cómo se trabaja con esto? Sí. Bueno, hay una planificación de trabajo a todos los niveles, ¿no? Desde el trabajo con el Ministerio, en el comité de crisis, incluso en un comité de crisis de recursos humanos que estamos trabajando, hasta la fase operativa de cada centro con los protocolos, tratando de afinar los protocolos de protección personal para evitar los contagios intrainstitucionales, ¿no? Que eso también son otro punto de preocupación. El futuro es que a pesar de que entre la segunda y tercera semana de diciembre tuvimos la escalada más alta, donde la media pasó de unos 25 pacientes por día a más de 40, y hoy andamos en más de 60, parece haber una leve desaceleración, que ese sería el punto positivo en que podemos tener una luz de esperanza, y probablemente vamos a estar por debajo de 100 a fin de año, que falta poquito, considerando que teníamos en una curva predicta tener entre 100 y 140, una media 120 pacientes a fin de año, y probablemente vamos a estar por debajo de 100. O sea que si bien sigue habiendo un crecimiento, parece que hay una desaceleración, y eso de alguna manera retrasaría en el tiempo el punto de saturación del sistema de salud para fines de febrero o marzo. Y bueno, eso nos genera la esperanza de que sigamos aplanando esa curva, y lo ideal es que nunca se produzca ese punto de saturación, por supuesto, ¿no? Y que podamos resolver esto antes de que el sistema colapse. ¿Cómo reciben la noticia que ha dado el presidente de ACE de sumar nuevas camas para todo el país, obviamente en el sector público, pero es auspicioso al menos? Sí, creo que esa es una estrategia de previsión necesaria, una estrategia que ha aumentado no solo la estructura física, sino, como dijo el presidente de ACE, también en los recursos humanos en consonancia y en centros que tengan los recursos accesorios al CTI, que el CTI no es solamente el médico, enfermería y todo lo que rodea una cama de cuidados críticos, sino que se necesita un servicio de hemoterapia, se necesita un servicio de nefrología con diálisis y todo un servicio quirúrgico. Estos son pacientes complejos y hay un montón de centros de servicios alrededor del CTI, ¿no? No es solamente un respirador. Doctor Julio, ahí está. Doctor, gracias por hoy. Ojalá que volvamos a encontrarnos con mejor panorama. Bueno, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Es el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva.